Nuevamente, con gozo en el corazón, quisiera saludarle a los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos. Mis cordiales saludos para todos, esperando que todos se encuentren bien. Y estoy nuevamente aquí en mi hogar, aquí en San Joaquín del estado Carabobo. Yo vivo aquí en un hogar pequeño, esta es una pieza. Y bueno, pero estoy conforme con el Señor. Quisiera comenzar para la predicación de el mensaje, comenzar cantando en el himno 558, la tercera estrofa nada más. Mucho sufriste, oh amado, para traerme la luz. Burla, azote, espina, muerte atroz en la cruz. Ira de Dios, qué tristeza, su pena cayó sobre mí, bajo la vara de enojo, por culpa tuya sufrí. Bueno, pero si este es un himno muy precioso y por culpa de toda la raza humana es que el Señor sufrió ese día hace 2000 años atrás, por culpa de cada uno de los seres humanos. Como en el último mensaje te dije, aquel que murió, que estaba al lado del Señor crucificado, aceptó su parte de culpa. Y cada uno de los que somos salvos también aceptamos nuestra parte de culpa de lo que le hicieron al Señor. Y siempre me gusta recordarme de sus sufrimientos, porque eso me trae a la memoria cuánto agradecimiento le debemos al Señor, porque somos salvos por pura gracia y el castigo lo llevó Él por nosotros. Qué grandioso. Ojalá tú puedas ser quebrantado con la palabra de Dios y puedas comprender y decir: Él murió por mí, y lo aceptes a Él como tu único y suficiente Salvador personal. Pero es necesario que escuches la palabra de Dios, y te voy a leer unos versículos que tratan sobre esto. En el Evangelio de Lucas, con la ayuda del Señor, capítulo 11, versículo 27 y 28. Lucas 11, capítulo 11, versículos 27 y 28. Los que en verdad son bienaventurados. Mientras él decía estas cosas, el Señor, por supuesto, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 10. Por cierto, mi lectura en la mañana la estoy tomando del Evangelio de Lucas. Esa es la guía que tengo en la... Ya comencé por el Evangelio de Mateo, voy por el Evangelio de Lucas. Y en la noche voy por el libro de los Romanos. Una noche leo en los Romanos y una en el Antiguo Testamento. Pero en todas las mañanas leo los Evangelios, porque disfruto del Señor, porque puedo ver... Ya yo vi al Señor por fe y allí es salvación, pero en las Escrituras yo lo contemplo y lo disfruto. Lucas 10, 16. Lucas 10, capítulo 10, versículo 16. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió.
Estas son palabras del mismo Señor Jesucristo. Estaba en su ministerio terrenal. Apocalipsis 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Que el Señor bendiga su palabra. En las primeras escrituras que te leí fueron de los labios del mismo Señor Jesucristo, pero aquí el apóstol Juan, desterrado en la isla de Patmos, recibió este libro, estas revelaciones, y se escribió el libro de revelaciones, el Apocalipsis, y fueron revelaciones del mismo Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en vida hablando, y aquí Él está vivo, Él estaba vivo, hablando y a través de aquellos ángeles y profetizando, y Juan pudo escribir este libro. Y aquí vemos las palabras del Señor. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y las guardan las cosas en ella escritas. De la misma expresión del Señor, pero utilizando al apóstol Juan, al que él dijo que hubo una confusión, que lo podemos leer en el Evangelio de Juan después de la resurrección del Señor, creo que fue, y entonces hubo aquel altercado y quedó que él no vería que él no iba a morir, sino el Señor no dijo eso, que no iba a morir, sino que él dijo: si yo quiero que él quede hasta que yo quisiera leer la escritura. Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Entonces este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Él estaba hablándole a Pedro, pero él escribió el propósito era que iba a ser desterrado en la isla de Patmos. Los demás murieron martirizados todos, pero él murió de vejez, pero él hizo estos escritos guiado por el Espíritu Santo, por el Señor. Entonces el mismo Señor dice: bienaventurado el que lee. Cuando se lee en una congregación, se leen las escrituras, se enseñan, se predican, son bienaventurados tanto nosotros los que la leemos como ustedes, amigos, hermanos que escuchan la palabra de Dios. Somos bienaventurados, y los que no son salvos también tienen una oportunidad de oír la palabra de Dios para ser salvos si la obedecen y guardan las cosas que en ella están escritas. Obedecerlas. ¿Sabe por qué? Porque la fe, para los que no son salvos, viene por el oír la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El mensaje que predicamos entra por el oído, despierta tu conciencia y te baja al corazón la palabra de Dios, y es imposible que no quebrante tu corazón, porque dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y despierta las intenciones conoce las intenciones del corazón, y
quebranta el corazón, porque por eso en la carta de en el libro de Hechos de los Apóstoles dicen que se compungieron de corazón aquellos 3.000 que escucharon, aquellos que escucharon y creyeron, como 3.000 o más de 3.000, no me acuerdo bien cuántos fueron, pero creyeron mucho porque sus corazones fueron compungidos, fue por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces te leí varias escrituras que hablan del bienaventurado los que oyen la palabra de Dios. Bienaventurados. Los profetas hablaron, hablaron la palabra de Dios también, como dice en Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, y ellos comunicaban lo que Dios requería para que la nación de Israel se arrepintiera y se convirtieran al Dios vivo por la fe. Entonces vemos al Señor aquí, como dijo esta mujer, una mujer de entre la multitud levantó la Biblia: bienaventurado el vientre que te trajo. No es María la que puede salvar, es el Señor Jesucristo, porque el mismo Señor dijo: antes bienaventurado lo que oyen la palabra de Dios y que la obedecen. Aquí dice y la guardan, es obedecerla, guardarla en el corazón, creerla, no tener incredulidad, porque dice la palabra de Dios que ni los cobardes ni los incrédulos entrarán al reino de Dios. Es necesario creer lo que dice la palabra de Dios, tener fe, como dice un precioso himno: ven creyendo, ven creyendo, ven creyendo y vivirás. Te leí también en Lucas 16, Lucas capítulo 16, Lucas 10 versículo, disculpe, te leí también en Lucas 10 versículo. Dios habló por los profetas a los antiguos, y entonces el mismo Señor en su ministerio terrenal, cuando se dice la escritura, halle sobre las ciudades impenitentes, habían personas incrédulas que no querían oír, que eran incrédulos, que no creían lo que decían el Señor. Entonces él dijo: el que a vosotros oyen, los voceros de Dios somos todos los verdaderos salvados. Al que vosotros oye, a mí me oye. Si obedece, oye y obedece, porque otra cosa es oír pero no obedecer. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Cuando a nosotros nos desechan es al Señor Jesucristo, lo que estamos diciendo. Y no desechan, y desechan al mismo Dios del cielo, porque dice el mismo deseo: el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y al que me desecha a mí, al Señor, cuando predicamos sobre el Señor y la persona no cree lo que el mensaje que le estamos exponiendo sobre el Señor, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. El Padre fue el que lo envió, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el Señor, la fe en el Señor, el que obedece, la fe en el Señor, el que oye con fe la palabra de Dios, como te leí ahorita en Hebreos, en Romanos, en el libro de los Romanos, que la fe
viene, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es obedecer la palabra de Dios. Por eso el Señor dijo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y en el tiempo y en el libro de Apocalipsis te leí, bienaventurado el que lee lo que oyen las palabras de esta profecía, de este libro, y la guardan, las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Este mundo le queda poco. Uno no sabe si todos estos escritores, desde el libro de los Romanos, y aquí está escrito el libro de Apocalipsis, el último de los apóstoles, y dice, el tiempo está cerca, y este libro habla pasado, presente y futuro. Entonces el tiempo se está cortando aquí en la tierra. El Señor puede venir en cualquier momento, sacar a todos los que somos salvos, y se quedarán aquí por desechar la palabra de Dios. No nos están desechando a nosotros, están desechando al Señor, al mismo Dios del cielo, porque el mismo Dios fue el que envió a su Hijo amado, a quien le dio toda autoridad sobre todo lo creado, y Él le dio autoridad para salvar al pecador. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y serás un bienaventurado. Doblemente feliz es lo que quiere decir aventurado. Nosotros tenemos un gozo en nuestros corazones, porque un día comprendimos nuestra condición de pecadores perdidos y llegamos a la fuente de salvación por la fe, porque empezamos a oír la palabra con fe, la obedecimos y creímos en el Señor Jesucristo y obtuvimos el perdón de nuestros pecados y tenemos vida eterna y seguridad de que si el Señor viene hoy en este momento, nos vamos todos los que somos salvos con el Señor. Y se quedan los que no son salvos a pasar por los juicios que vienen sobre la tierra, y no tendrá más oportunidad de ser salvo, sino que se va a hallar perdido por toda la eternidad. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, la obedecen en su corazón y la atesoran en su corazón. Que el Señor te pueda ayudar.